Soy el señor Salvador Suárez Hernández, originario de esta comunidad de Coatrinchán. En la actualidad me desempeño como cronista de aquí de la comunidad. Es el pueblo que en determinado momento ha sido olvidado desde que se salió la señora del agua de este lugar. Nosotros, como pueblo, queremos hacer la petición hacia el gobierno federal de que se recupere esa pieza a su lugar de origen, puesto que ella en la comunidad representa la señora del agua, la señora dualidad del señor Tlaloc. No es cualquier cosa ni por qué en determinado momento estaba ahí para algún propósito ajeno. Estaba ahí la señora del agua para poder recoger las aguas que el señor Tlaloc dejaba caer en forma de lluvia. Nuestra comunidad era beneficiada con estas lluvias que ahora actualmente ya no las tenemos como era antiguamente con abundancia. Desgraciadamente, aunque no lo quieran creer, nuestra comunidad, y no solamente la nuestra, sino los pueblos de alrededor, de aquí de Texcocanos y más allá, han sufrido la carestía de las aguas. Y quizás la gente, pues con conocimiento arqueológico o en alguna otra conocimiento, crean que lo que hablamos o lo que decimos o lo que pedimos es falso o incorrecto. Pero quisiera que vinieran aquí a la comunidad para poder ver la realidad de lo que está ocurriendo, la carestía de lluvias, la carestía del agua, tanto de lluvia como la carestía de agua en los manantiales, en los ríos, y también en determinado momento hay partes que tenemos poblaciones con presas que se están secando por la falta de lluvias. Yo sí les sugiero al gobierno federal, escuchen nuestras peticiones y que se nos devuelva Nuestra Señora del Agua, porque queremos demostrar con este hecho que ella tenía un gran poder para que pudiera tener las lluvias necesarias en todo este espacio. Hagan de cuenta que es un imán. ¿Por qué creen que aquí ya no llueve y la Ciudad de México se está inundando? De verdad, créanlo. Busquen la manera de que se les sigan haciendo socavones, de que sigan teniendo inundaciones. Regresen a su lugar de origen, a la Señora del Agua, para que todo vuelva a ser dentro de lo normal y lo correcto. Muchas gracias.